Bienvenidos a El Amor que Vale, alcanzando personas para Cristo, alimentando y desafiando a los cristianos en su diario caminar con Dios. Este es el ministerio de predicación y enseñanza del pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, tocando vidas alrededor del mundo al proclamar las buenas nuevas de que Jesucristo es el amor más grande. Bienvenidos a El Amor que Vale. Permítame hacerle una pregunta. ¿Ha conocido a alguien que profesa creer en el Señor Jesús? Quizá trabajó en la iglesia e incluso testificó para el Señor y luego retrocedió completamente en su fe en Cristo, entregándose totalmente al pecado y la maldad, como nunca antes se ha visto. ¿Ha conocido a alguien así? El mundo está lleno de ellos. ¿Cómo sucede esto? Acompáñenos para el mensaje Perros enfermos y puercos enlodados, tomado directamente de la palabra de Dios. Lo invito a abrir la palabra de Dios y buscar 2 Pedro capítulo 2. Empezaremos hoy donde terminamos el último mensaje. Concluimos en el versículo 16, continuaremos en el 17. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 17. No sé si usted lee Snoopy en las tiras cómicas del periódico, pero Lucy estaba hablando con Linus. Ambos estaban mirando por la ventana. Estaba lloviendo y lloviendo y lloviendo como si fuera un diluvio. Y Lucy dijo: pareciera que se fuera a inundar el mundo entero. Linus le respondió: oh, no. Eso nunca pasará. Dios dijo en Génesis capítulo 9 que Él solo destruiría el mundo una sola vez con diluvio. Y puso un arco iris en el cielo como una promesa que jamás, nunca pasaría de nuevo. Lucy exclamó: eso me quita una carga de los hombros. Linus afirmó: la sana doctrina siempre hace eso. Amigo, espero que hoy nosotros podamos entender el gozo del cristianismo auténtico. La sana doctrina. Sana doctrina. De eso trata 2 de Pedro. Sobre el cristianismo auténtico. Porque había un problema en esos días y como hay en este día. El título de nuestro sermón puede parecer un poco chistoso, pero cuando lea la Escritura va a darse cuenta de dónde lo he tomado. El título de nuestro mensaje simplemente es Perros enfermos y puercos enlodados. Si usted se pregunta de dónde tomé el título, solo leamos y veamos lo que tiene que decir aquí. Empecemos en el versículo 17. Él está describiendo a los predicadores plásticos, estos pseudoprofetas, y dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que, después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí está el título de nuestro mensaje. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Perros enfermos y puercos enlodados, predicadores plásticos, profetas falsos. Es con lo que estamos tratando. Es lo que enfrentaba Pedro en su día y en su época. Mi estimado amigo, el mundo está repleto de ellos.
Un alma inestable es engañada por estos. Por ello, permítame señalar 4 peligros que Pedro menciona. Y oro que el Espíritu Santo los grabe en su conciencia. El primer peligro es lo que simplemente voy a llamar la amenaza. La amenaza de los falsos maestros. Mire el versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pedro da 3 ilustraciones sobre estos falsos maestros. Primero, dice que son fuentes sin agua. Manantiales secos. Ellos son fuentes secas. ¿Qué representa una fuente seca? Representa desilusión. Usted está sediento. Usted tiene una sed innata dada por Dios. Usted va a un manantial para tomar agua. De hecho, la palabra fuente en el idioma griego significa arroyo. Usted espera encontrar agua, pero está seco, no tiene agua, y usted se desilusiona. Amigos, estos apóstatas ofrecen mucho, pero dan poco a un alma sedienta. El Señor Jesús dijo en Juan 4, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá jamás sed. Usted nunca se desilusionará del Señor Jesucristo. Estos son como manantiales secos, fuentes sin agua. Y luego agrega que son como nubes, mírelo. Nubes empujadas por la tormenta. La palabra nube aquí es niebla. Ellas son como partículas de polvo que forman una neblina empujada por la tormenta. Fuentes secas, nubes polvorientas. La tempestad solo las empuja. Pienso que lo que está hablando aquí es sobre el contraste con el agua de vida y la nube de la gloria shekinah de Dios. No hay gloria en ellos. Solo son partículas de polvo en el aire, llevadas por el viento. Creo que Pedro está hablando en primer lugar sobre la desilusión de las fuentes secas. Segundo, está hablando sobre la decepción de estas nubes polvorientas. Ellos no son nada más que charlatanes pomposos. Es lo que Pedro dice. Lea el versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne, charlatanes, nubes polvorientas, espléndidas cosas sin sentido. Es lo que enseñan. El Dr. Lee solía llamar este tipo de filosofía un pedazo de nube enmantequillada con el viento nocturno. Y luego mire, no solo son pozos secos y nubes polvorientas, sino que se dirigen a la oscuridad, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Significa que van para el infierno. Esta oscuridad es el infierno. Jesús lo describió en Mateo 8, versículo 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La desilusión, la decepción, el dictamen. Fuentes secas, nubes polvorientas, la densa oscuridad. Eso es lo que Pedro dice, que estos apóstatas lo amenazan. Existe la amenaza de los falsos maestros. Segundo, preste atención, el anzuelo de los falsos maestros. ¿Cómo obtienen sus seguidores? Bueno, miremos el versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen, subraye la palabra seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Cómo? ¿Cómo obtienen estos apóstatas, estos profetas y predicadores falsos, estos predicadores plásticos? ¿Cómo obtienen sus seguidores? Bien, ellos los tientan. Ellos los incitan. La palabra seducen es una palabra griega que significa atrapar cosas con un anzuelo. De hecho, esta palabra es señuelo, cebo. Un pescador tiene que
una caja de pescar con carnadas para engañar, para seducir a su presa. Miremos el versículo 14 del mismo capítulo 2, versículo 14. Dice que esos apóstatas tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Ve usted la palabra seducen allí? Nuevamente la misma palabra que aparece más adelante en el versículo 18, seducir. Ellos seducen, ellos tientan. Pedro está hablando sobre la manera en que ellos ganan a sus conversos. Como un pescador va a pescar. ¿Cuál es el anzuelo? ¿Cuál es la carnada? Se dará cuenta cuál es el anzuelo en el versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen. Aquí está. Seducen con concupiscencias de la carne. Esta es la carnada. Siempre en el cristianismo apóstata es la lujuria sensual. Este es el cebo que el diablo utiliza en su anzuelo. Un falso maestro conoce el poder de la carne y el apetito de la vieja naturaleza. ¿Lo ven? El apóstata nunca se molesta con los que están hundidos en el pecado, porque su mensaje no tiene verdadero poder. Lo que hace es buscar almas inestables. De hecho, en una cruzada evangelística como de Billy Graham o alguna otra cruzada, los apóstatas generalmente vienen y miran para ver quién pasa adelante. Después del servicio, ellos observan quién sale de la cruzada con los materiales de seguimiento en la mano y empiezan a caminar junto a ellos. Ellos seducen las almas inconstantes. Mírenlo en el capítulo 2, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Esta gente son los pobres pescados, las almas inconstantes, aquellos que están empezando a dejar la vieja vida y comenzando a vivir la nueva vida. El diablo los ve y sabe quiénes son, sabe que no están estables en la fe. Por consiguiente, es muy importante que nosotros hagamos ¿qué? Que cuando traemos a alguien a Jesucristo, continuemos estabilizando a los santos, que continuemos ayudándoles a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuán importante es, mi amigo, que usted crezca, no solo que se salve, porque si no, está propenso a que un anzuelo le perfore la boca. El tercer punto que deseo que note, no solo la amenaza, y no solo, mi estimado amigo, la seducción, sino quiero que usted note las ataduras, la esclavitud que viene por medio de estos predicadores plásticos. Por favor, leamos el versículo 19. Les prometen libertad. Es lo que les prometen a su presa. Es parte de la carnada. Usted conoce este tipo de libertad. Hazlo a tu manera. Les prometen libertad. Y son ellos mismos los siervos, los esclavos de corrupción. Esclavos de corrupción, siervos de maldad. Esto es lo que significa, anótelo. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Entonces, lo que usted tiene, mi amigo, es una amenaza que empieza con una seducción que conlleva a la esclavitud. Ahora, todos estos apóstatas, estos predicadores plásticos, estos pseudoprofetas, vienen con un mensaje de libertad. Pero el diablo, querido amigo, no está tratando de liberarlo. Él está tratando de esclavizarlo. El diablo no quiere víctimas, él quiere conversos. Lo que realmente desea son esclavos. Es horrible ser un esclavo. Es terrible ser un esclavo a lo que estas personas son esclavos. Anótelo, bien grande y muy claro. El pecado siempre promete libertad, pero trae esclavitud. Si terminara aquí ya sería lo suficientemente triste, pero se pone peor. Porque el cuarto punto es que quedan atrapados. Le invito a continuar en el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia
que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahora nos está hablando sobre la palabra enredándose. Lo ven en la mitad del versículo, enredándose, después de haber quedado enredados. De hecho, esta palabra es la combinación de dos palabras que literalmente significan entretejer. Entretejer. Como una persona teje una prenda, quizá solo entreteje o borda algo en un pedazo de tela, quizá un monograma o cualquier otra cosa. Esa es la idea de entretejer. Estas personas se están entretejiendo más y más profundamente en la esclavitud. Quedan enredadas. Y cuando las sectas las atrapan, más les hubiera valido no haber escuchado el Evangelio. Ahora, ¿qué es un apóstata? Un apóstata es alguien que ha conocido el Evangelio. En cierto sentido, probó el Evangelio aunque nunca se salvó. Rechazó el Evangelio. Luego se opuso al Evangelio. Y por último trata de reemplazar el Evangelio. Significa todo esto. Un apóstata no tiene una posición neutra sobre esto. Él ha conocido el camino a la justicia. Ve el versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Ven las palabras, volverse atrás? Esto no es simplemente uno que se va. Es una persona que deliberadamente toma la decisión de oponerse al Evangelio. Intencionalmente lo abandona. Es por ello que digo que no son personas que solo están equivocadas, sino que son personas deliberadamente malas. Ahora, bien, los judíos no veían a los perros como nosotros los vemos hoy en día. Nosotros pensamos que los perros son lindos animales domésticos, pero para un judío el llamar a alguien perro era el peor insulto. Los perros en esa época eran perros callejeros metidos en los basureros, todo sarnoso. Así era como los judíos los veían, ese perro. Ellos llamaban a los gentiles perros. Llamaban a los sodomitas perros. Ellos llamaban perros a los sodomitas. Perros. Pedro nos dice, el perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí tenemos un perro enfermo, que comió algo que no debió comer. Para empezar, así son los perros, ¿cierto? Y se enferma. Entonces empieza a vomitar. Allí está. Él se aleja, pero algo entra en su mente. Y él piensa, ahí hay una comida calientita. Sé que es repugnante, pero la intención de Pedro es que así sea. Lo siento, es casi hora de comer. Mas el perro dice, ahí hay una comida calientita. Y ese perro regresa a la escena del crimen y se la come. Ahora tenemos un puerco. Alguien dice, vamos a cambiar a este cerdo. Entonces van y lo sacan de la pocilga, del lodo, de la suciedad, del estiércol, lo toman, lo lavan, lo perfuman y lo arreglan bien. Quizás hasta le pongan un lazo alrededor del cuello. Y lo traen a la sala. Algo cambiará, pero no será el puerco. Será la sala. Después de un rato el cerdo pensará, yo estoy hastiado y cansado de estar aquí, y cuando está fuera de la casa regresará al lodo nuevamente. Ahora el perro quedó limpio por dentro. El cerdo quedó limpio por fuera. El perro se sintió mejor. Y el puerco se veía mejor. Pero el perro era un perro. Y el puerco era un puerco. Y la razón por la que el perro regresó era porque era un perro. Y la razón por que el puerco regresó al lodo, porque ese puerco aún era un puerco. Nunca se salvaron. Nunca nacieron de nuevo. Usted me dirá, yo conozco a alguien que se salvó y ahora ya no es salvo. ¿O no? No es así. Usted conoció tal vez a alguien que vomitó sin arrepentirse. Usted conoció a alguien bien lavado por fuera, pero sin convertirse. Verá, mi amigo, el mismo apóstol
Pedro dice que aquellos que son salvos llegaron a tener parte de la naturaleza divina. Y cuando usted se salva, no tiene la naturaleza de un puerco o de un perro. Tiene la de una oveja. Usted nace de nuevo. Se salva. Usted dirá, Adrián, ¿quiere decir que usted nunca peca? No, yo peco. Lo siento, pero peco. Estoy creciendo. Me falta mucho para ser perfecto. Mas le diré algo. En lo más recóndito de mi corazón, yo odio el pecado. Lo hago. Antes de ser salvo, corría hacia el pecado. Ahora huyo de él. Esa es la diferencia. Permítame decirle algo. Yo peco todo lo que yo quiero. Usted dirá, caray, usted peca todo lo que quiera. Sí, es correcto, pero ya no quiero pecar. Y si usted aún quiere, usted necesita cambiar sus gustos, necesita nuevos gustos, necesita nacer de nuevo, necesita salvarse. Seguro. Seguro que aún quedan residuos del viejo Adán en cada uno de nosotros. Y sí, un hijo de Dios puede caer. Pero la diferencia entre una persona no salva y un creyente es que un hijo de Dios incurre en el pecado y lo aborrece. Un hijo del diablo salta en el pecado y le fascina. El puerco vuelve al lodo. El perro a su propio vómito. Esta es la razón por la cual, amigo, el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 10 nos dice, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. No es suficiente ser miembro de una iglesia y poder recitar el plan de salvación. Usted necesita ser salvo, necesita nacer de nuevo, necesita asegurarse que tiene el cristianismo auténtico, que usted conoce a Cristo como su Salvador y Señor personal. Él murió por usted. Él pagó con su muerte su pecado. ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? Si usted se entrega a Él y le recibe en su corazón, le prometo bajo la autoridad de la palabra de Dios que Cristo lo salvará. Y Él le mantendrá salvo. Y usted se salvará con toda seguridad. Se salvará por toda la eternidad.